Muy bien, ahí estamos en directo. Estamos otra vez con estos encuentros de Hacete amigo de tu mente, que está basado en libros de Pema Chodron. Habíamos terminado uno, justamente Hacete amigo de tu mente, como meditar se llamaba, y ahora estamos con este de abrazar lo inabrazable, vivir de todo corazón en un mundo descorazonador, ¿sí? Y habíamos comenzado la vez anterior hablando de cómo se podía trabajar este tema, ¿no? De poder vivir en este mundo despierto. Ella usa una palabra que se llama bodhi, que significa despierto, y chitta, corazón o mente, con una mente despierta. ¿Cómo hacer para que nuestra mente y nuestro corazón despierten, ¿no? Para hacer, para beneficio propio y para el de todos los demás, ¿no? Nosotros, en nuestra esencia, todos somos buenos y amorosos, aunque parezca lo contrario, ¿no? Y que digamos que hay personas que son malas o qué sé yo, ¿no? O nosotros mismos nos sintamos malos. Y esta tendencia que tenemos todos a querer ayudar a los demás, a veces nos hace cometer errores. Entonces, ¿por qué es que fallamos a veces cuando queremos brindar ayuda? Porque nosotros, en vez de comenzar por donde tenemos que comenzar, que es justamente en ocuparnos, ¿no?, de nosotros mismos, de nuestro propio ser, trabajar interiormente, brindarnos nuestra propia ayuda, queremos comenzar al revés, ayudando a otros, ¿no?, creyendo que los otros son los que están mal. Entonces, este bodhicitta, ¿no?, este corazón despierto, tiene como punto de partida el deseo de liberarse de todo lo que se interpone en nuestro camino de ayudar a los demás. Nosotros anhelamos ser libres de los pensamientos confusos y los patrones habituales que cubren nuestra bondad básica. Anhelamos ser menos reactivos. Queremos superar nuestras neurosis, nuestros hábitos y estar disponibles. Nos damos cuenta que en nuestro interior todavía experimentamos estos sentimientos y reacciones intensas y resulta que nos encontramos con obstáculos y a veces no sabemos cómo trabajar con ellos, ¿no? Este bodhicitta empieza con esta aspiración, pero también es un compromiso, ¿no? Comprometerme a hacer todo lo que sea necesario para liberarme de esta confusión, de estos hábitos, de estos sufrimientos inconscientes que me impiden estar plenamente aquí y ahora. Primero tengo que conocer quién soy yo realmente para poder estar en mi bondad básica y desde ahí poder realmente ayudar. Tengo que aprender mucho sobre mi corazón y sobre mi mente. Y este es un trabajo enorme. Cuando la bodhicitta llega a transformarse en la base de cómo vivimos cada día en nuestras vidas, nuestra existencia se transforma. Nos sentimos con ese anhelo, ¿no?, ya como preparados, como listos. Lo primero que hay que hacer, ¿no?, para trabajar con nuestra mente es recordar una imagen o una historia conmovedora, algo que reconforte nuestro corazón. Y a partir de ahí, dice ella, ¿no?, es empezar, ¿no?, dándome cuenta de cómo yo
me protejo, o sea, protejo mi corazón del dolor. Esto nunca ha funcionado. Nosotros somos unos grandes escapistas del sentir, ¿no? Del dolor, no queremos sentir. Todos queremos liberarnos del sufrimiento. Pero las maneras que usamos para liberarnos del sufrimiento, lo único que hacen es empeorar las cosas. Nos protegemos de la vulnerabilidad. Y entonces no podemos experimentar la vida. Le tenemos mucho miedo a ser vulnerables. Poner tanto esfuerzo en proteger nuestro corazón del dolor nos vuelve a afligir una y otra vez. Y este es un hábito muy difícil de romper. Pero cuando nosotros generamos la bodichita, vamos a ir a contracorriente de esta tendencia, ¿no? Y en lugar de tratar de eludirlo, vamos a poder abrazar todos los aspectos de nuestra vida, que es inagotablemente rica. Vamos a poder experimentar nuestros propios sentimientos sin ser engullidos por nuestros pensamientos e historias sobre ellos. Por ejemplo, cuando yo me siento sola, me puedo culpar a mí misma o puedo fantasear sobre lo bonito que sería tener a alguien con quien pasar tiempo. Pero ahí también tengo la oportunidad de tocar ese sentimiento de soledad y descubrir que la bodichita se encuentra ahí, en mi corazón vulnerable. Puedo darme cuenta de mi propia soledad, que no es diferente de la soledad que experimentan los demás. Y del mismo modo, mis sentimientos no deseados de ser excluida o acusada injustamente pueden conectarme con todos aquellos que están sufriendo de manera similar. Cuando me siento avergonzada, cuando siento que soy una perdedora, cuando siento que hay algo fundamentalmente mal en mí, la bodichita está presente en esas emociones. Cuando he cometido un gran error, cuando he intentado hacer lo que me propuse hacer y he fracasado, cuando siento la desazón de haber defraudado a todo el mundo, en esos momentos tengo la opción de adentrarme en el corazón despierto de la bodichita. Si conecto con mis celos, mi enojo, mis prejuicios, me pongo en la piel de toda la humanidad. Y desde ese lugar, el anhelo de despertar para aliviar el sufrimiento del mundo aumenta de forma natural. Hay una larga historia de personas que han logrado desvelar su bondad y valentía básicas a través de una práctica decidida. Algunas son personas religiosas famosas, pero algunas no son muy conocidas, como el ejemplo del amigo de Pema Chodron, que es Jarvis Master, que estuvo más de 30 años en una prisión de California. No siempre nos sentimos inspirados para seguir sus ejemplos e ir sin miedo a contracorriente. Nuestra confianza sufrirá altibajos y las enseñanzas nunca nos dirán que debemos abarcar más de lo que podemos. Pero si aumentamos gradualmente nuestra capacidad de estar presentes con nuestro dolor, nos sorprenderemos de ver cómo aumenta nuestro sentido de coraje. En nuestra práctica de cultivar un corazón roto, podemos desarrollar la fuerza y la habilidad para asimilar cada vez más. Rinpoche, que tenía una gran capacidad para presenciar el sufrimiento sin darle la espalda, a menudo recordaba algo que le sucedió cuando él estaba en el Tíbet y tenía unos 8 años. Se encontraba en el tejado de un monasterio cuando vio un grupo de jóvenes apedreando a un cachorro hasta la muerte. Y aunque estaban bastante lejos, podía ver los ojos aterrorizados del perro y oír las risas de los niños. Lo hicieron solo por diversión. Rinpoche deseaba poder hacer algo para salvar al cachorro, pero en esta situación estaba desvalido. Por el resto de su vida todo lo que tuvo que hacer era recordar ese momento, y un fuerte deseo de aliviar el sufrimiento brotaba en su corazón.
El recuerdo del perro le dio a su deseo de despertar un sentido de urgencia. Y esto fue lo que lo impulsó día tras día a usar su vida de la mejor manera posible. Bien. Algunas personas tratan de ser útiles porque se sienten mal consigo mismas y esperan que el mundo las vea con buenos ojos. Con los esfuerzos que hacen esperan mejorar su estatus respecto a los demás, lo que puede elevar la sensación de autoestima. Pero podemos decir que estas personas a menudo logran hacer una cantidad asombrosa de cosas, ¿no? Y otros dicen de ellas, por ejemplo, María vale lo que 6 personas, u ojalá todos fueran como Jordán. La mayoría de las veces son los que quieres que estén en tu equipo. Pero al mismo tiempo parece que no se acercan más al despertar. Probablemente todos conocemos a alguien que dice cosas como yo doy y doy y doy y nunca me dan las gracias. Este tipo de frustración es una señal de que los problemas subyacentes no están resueltos. Algunas personas trabajan duro para ayudar a los demás, pero su motivación más poderosa es mantenerse ocupados para evitar sentir su propio dolor. Otras se guían por la idea de ser buenos que le inculcó su familia. Otras están inspiradas por sentimientos de obligación o culpa. Algunas hacen el bien para no meterse en problemas. Otras actúan impulsadas ante la perspectiva de recompensas en esta vida o quizás en una existencia futura. Otros incluso están motivados por el resentimiento, la ira o la necesidad de control. Si comenzamos a examinar con detenimiento nuestro interior, probablemente descubriremos que motivaciones como estas se mezclan con nuestro deseo genuino de ayudar a los demás. Y no tenemos que castigarnos por esto, porque todas estas motivaciones provienen de nuestra tendencia humana a buscar la felicidad y evitar el dolor o protegernos del dolor. Pero esto nos impide estar más conectados con nuestro propio corazón y el corazón de los demás. La motivación del bodhicitta conduce a resultados más significativos y duraderos, porque está enraizada en la comprensión del origen del sufrimiento. En el nivel externo existen los inmensos sufrimientos que vemos, escuchamos y que podemos experimentar de vez en cuando: la crueldad, el hambre, el miedo, el abuso, la violencia que plagan a las personas, a los animales y al planeta. Cada uno de ellos es resultado de emociones como la avaricia y la agresión, que a su vez surgen de no comprender la bondad básica de nuestra verdadera naturaleza. Dicha ignorancia se encuentra en la raíz de todo nuestro sufrimiento, ¿no? Por eso es importante que para poder ayudar a otros, primero nos tenemos que sanar nosotros mismos, ¿no? Se encuentra detrás de todo lo que hacemos para dañar tanto a nosotros mismos como a los demás. Cuando generamos la bodhicitta, nos comprometemos a superar todo aquello que oscurece esta sabiduría innata, esta bondad y cariño, y este despertar a nuestra verdadera naturaleza obviamente no sucede de la noche a la mañana. Tenemos que aceptar, ¿no?, que esto va a ser progresivo. Si estuviéramos en el tejado de un monasterio, por ejemplo, viendo cómo unos niños apedrean a un cachorro, tal vez lo único que podemos hacer en ese momento es no darnos la vuelta y permitir que la tragedia que está aconteciendo fortalezca nuestra bodhicitta. Entonces podemos mostrarnos curiosos acerca de cuál es la causa de que la gente lastime a los animales. En vez de ver el comportamiento de los niños como algo ajeno a nosotros, podemos buscar sus raíces dentro de nosotros.
la agresión o la ceguera que se esconde detrás de tales acciones habita también en nuestro propio corazón? Si podemos encontrar una base común cuando trabajamos de esta manera, quizás la próxima vez que nos encontremos con una situación parecida, nos hallemos en una mejor posición para comunicarnos. Cuando generamos la bodichita, es importante comprender que nos involucramos en ella a largo plazo. Tendremos que aguantar durante mucho tiempo y aplicar una gran cantidad de esfuerzo y paciencia. La visión suprema de la bodichita es ayudar a cada ser vivo a despertar a su verdadera naturaleza. Y esto solo se puede alcanzar, primero, despertando nuestro propio corazón y nuestra propia mente, ¿no? Bien. Creo que con esto más o menos ya entendimos lo que es la bodichita. Y vamos a ir explorando ahora diversas preguntas. Hay una pregunta muy profunda, porque claro, si la vemos de manera profunda, ¿no? Pues la podemos ver así, por arribita, que es, ¿importa? ¿Es importante? Cuando nosotros empezamos a preguntarnos, ¿importa?, nos damos cuenta de cuántos aspectos existen en cada situación. Comenzamos a apreciar cuán interconectados estamos con el resto del mundo y cómo incluso nuestros patrones de pensamiento pueden acarrear toda una serie de consecuencias. A veces nos vemos a punto de hacer algo que no nos parece correcto. Estamos a punto de reaccionar de la forma habitual y sentimos un poco de duda o malestar. En esos momentos podemos evitar muchos problemas si nos hacemos una sencilla pregunta. ¿Importa? Por ejemplo, estoy a punto de enviar un correo electrónico de contenido duro y difamatorio. ¿Importa? ¿Me importa a mí? ¿Importa a los demás? Cuando estoy a punto de tomar algo que no me ha sido ofrecido, ¿importa? ¿Influye en algo aunque nadie se entere? Cuando me como el último trozo o tiro la lata de refresco por la ventanilla, o fulmino a alguien con la mirada, ¿importa? ¿Cuáles son las consecuencias de mi comportamiento? ¿Me estoy causando daño a mí mismo o a otros? Si empiezo a despotricar de alguien, ¿importa? Si luego me siento justificado al hacerlo, ¿importa? ¿Importa si me disculpo? ¿Qué historia se pondrá en marcha con estas palabras o con esta acción? ¿Tendrán un mayor impacto en el mundo? Estas preguntas están relacionadas con el famoso llevar una vida virtuosa. ¿Qué es la virtud? ¿Es lo mismo que seguir una lista de lo que se debe y lo que no se debe hacer? ¿Una persona virtuosa tiene que ser una persona buena y bondadosa? ¿Es necesario ser dogmático, rígido y presumido? ¿O hay espacio para ser juguetón, espontáneo y relajado? ¿Es posible disfrutar de la vida al mismo tiempo que se es virtuoso? ¿No? ¿Qué es la virtud, no? Porque es una palabra que hablamos, se usa mucho, ¿no? A ver. La principal preocupación del Buda siempre fue ayudar a las personas a liberarse del sufrimiento. Tras haber comprendido que nuestro sufrimiento tiene su origen en la confusión en nuestra mente, su objetivo fue ayudarnos a despertar de ese estado de confusión. Por lo tanto, él fomentó o desaconsejó ciertas formas de comportamiento en función de si promovían o obstaculizaban ese proceso de despertar.
Cuando nosotros nos preguntamos ¿importa? Primero podemos ver los resultados externos más evidentes de nuestras acciones, pero después podemos examinar más profundamente cómo estamos incidiendo en nuestra propia mente, ¿no? ¿Estoy cronificando un viejo hábito? ¿Estoy fortaleciendo las propensiones que me gustaría debilitar? Cuando estoy a punto de mentir para guardar las apariencias o de manipular una situación para salirme con la mía, ¿a dónde me llevará eso? ¿Voy por el camino de convertirme en una persona más deshonesta o en una persona más culpable, autodenigrante? ¿Y qué sucede cuando experimento con la práctica de la paciencia o la generosidad? ¿Cómo afectan mis acciones a mi proceso de despertar? ¿Dónde me llevarán? Cuando me hago este tipo de preguntas, empiezo a ver la virtud bajo una nueva luz. Tener un comportamiento virtuoso no significa hacer el bien, entre comillas, ¿no? Porque sentimos que somos malos, entre comillas, y necesitamos mejorar. En lugar de la culpa o el dogma, la forma en que elegimos actuar puede ser guiada por la sabiduría y la bondad. Visto desde esta óptica, nuestra pregunta se reduce a ¿qué despierta mi corazón y qué bloquea este proceso? En el budismo se usa la palabra karma. Es una forma de hablar sobre el funcionamiento de causa y efecto o de acción-reacción. O cosecharás lo que siembras. Se dice que si queremos conocer nuestro pasado, debemos mirar nuestras circunstancias presentes, porque son el resultado de nuestras acciones pasadas. Si queremos averiguar cómo será nuestro futuro, debemos mirar lo que estamos haciendo ahora. Este último es el aspecto más sutil del karma en el que pensar. No hay nada que podamos hacer para cambiar el pasado y el presente, pero el futuro aún no está escrito. Lo que hagamos ahora ayudará a crear ese futuro. Pero no es solo nuestro propio futuro, sino un futuro que vamos a compartir con muchos otros. Cada palabra que decimos y cada acción que llevamos a cabo afecta nuestro futuro. Pero, ¿de dónde vienen las palabras y las acciones? El origen de todas ellas está en nuestra mente. Cuando nos dejamos llevar por el resentimiento, la obsesión, el pensamiento egoísta, nos estamos causando muchos problemas a nosotros mismos. Primero, sufrimos el dolor inmediato que provocan estos pensamientos y emociones. Luego, actuamos de manera que nos hacemos daño a nosotros mismos y a los demás. Y finalmente, reforzamos un hábito sin el cual estaríamos mucho mejor. En la ciencia del cerebro se habla mucho hoy en día sobre la neuroplasticidad. Nuestros hábitos son como surcos en el cerebro, que se hacen más y más profundos a medida que seguimos nuestros patrones de pensamiento habituales. No hay forma de salir del hábito mientras yo siga con la misma rutina. Pero cuando interrumpimos nuestro comportamiento habitual o vamos contracorriente de nuestras propensiones, empezamos a establecer nuevas secuencias en el cerebro. Esta visión científica es muy similar a la idea budista de las semillas kármicas. Los budistas hablan mucho de estas semillas kármicas. Con nuestras acciones y pensamientos, estamos sembrando continuamente semillas en nuestro inconsciente que con el paso del tiempo van a dar fruto cuando estén reunidas las condiciones habituales o adecuadas. Supongamos que visitas a una prima tuya que se llama Monique, que esa prima siempre te suele irritar. Durante la mayor parte del tiempo que pasan juntas, se refuerza esta sensación tuya de malestar. Esto siembra nuevas semillas de irritación en tu inconsciente. Y aunque no
no sé, estrelles un vaso contra la pared, ni digas nada desagradable, en tus pensamientos estás actuando. A veces pensamos que lo que pensamos no, como lo estoy pensando y no lo digo, no pasa nada. Pero sí, todo eso que yo estoy actuando en mis pensamientos son semillas que voy tirando para mi inconsciente. O sea, rumiando, rumiando. Como las vacas, vieron que rumean. Bien, te quedas calladita, te la aguantas, te vas a tu casa y pasa mucho tiempo y no ves a tu prima, ¿no? Dejas de pensar en tu prima Monique, pero resulta que después de un tiempo vuelves a escuchar el nombre de ella y te sientes otra vez irritada. Bien. Entonces, esta siembra de más semillas en tu mente va a dar un fruto en el futuro. Esta es una metáfora, ¿no? De por qué los patrones cíclicos habituales son tan difíciles de eludir. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Parece que no hay nada grande en juego. Pero ¿qué sucede cuando tienes esta situación con alguien con el que vives o trabajas? Por ejemplo, tu hijo, tu jefe, tu pareja. ¿Qué sucede cuando esta situación se da entre dos países? ¿Mm? Tu irritación puede promover malos sentimientos o causar desavenencias en la familia. Puede reforzar tu hábito general de sentirte molesto fácilmente. Puede fortalecer tu patrón de tomarte las cosas demasiado personalmente o de enfocarte en los defectos de otras personas o de no ser capaz de ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. Entonces, cuando empezamos a preguntarnos la famosa pregunta ¿importa?, nos damos cuenta de la multitud de aspectos que contiene cada situación. Comenzamos a apreciar cuán interconectados estamos con el resto del mundo y cómo incluso nuestros patrones de pensamiento pueden acarrear toda una serie de consecuencias. Bien. Los maestros hablan de la necesidad de mantener pashu. ¿Saben qué significa esta palabra tibetana? Discernimiento, atención, conciencia. Cuando entendemos que todo lo que hacemos, decimos e incluso pensamos tiene repercusiones, nos sentimos inspirados para mantener nuestro pashu, nuestra atención, nuestro discernimiento, lo mejor posible. No llegaremos inmediatamente a un estado en el que nuestro pashu esté tan bien ajustado que no se nos escape nada, pero es de gran ayuda ser conscientes de las consecuencias kármicas y tener una idea de lo que hará que las cosas mejoren o empeoren. Eso evita que nos enredemos completamente en emociones dolorosas, como por ejemplo la agresión o la codicia. Puede que todavía nos sintamos enfadados o seamos avariciosos, pero pashu, el discernimiento, la conciencia, la atención, impide que llevemos estas emociones hasta el final, a un punto en el que ya vamos a hacer un gran desastre. Pashu, discernimiento, nos hace más inteligentes. Nunca sabemos lo que va a pasar en el futuro, o lo que surgirá en nuestra mente. Todo lo que hacemos deja una huella en nuestra mente, que permanece latente hasta que se dan las circunstancias adecuadas. Podemos comparar esto con hacer una foto con la cámara Polaroid. ¿Vieron esa cámara que daba la fotito esa instantánea? Yo me acuerdo que hubo una época que se usaba mucho, ¿no? Cuando esa película se expone a la luz, los productos químicos, ¿sí?, del negativo reaccionan y se ve la imagen. Bien.
Aunque no podemos predecir o controlar lo que vendrá en el futuro o cómo nos sentiremos, podemos hacer algo sobre la forma en que reaccionaremos. Podemos trabajar en cómo nos relacionamos con lo que sea que surja. Aquí es donde entra en juego la famosa pregunta, ¿importa? La pregunta implica que siempre tenemos la opción de cómo responder, Y cuanto más tiempo tengamos pashu en nuestra mente, atención, conciencia, discernimiento, esa elección estará más accesible para nosotros. Cuando ocurren eventos no deseados en nuestra vida, es difícil escapar de nuestros patrones habituales. Tendemos a engancharnos y actuar a ciegas, sin comprensión, y esto perpetúa el hábito. Otras veces tenemos la tentación de ir detrás de algo que sabemos que será malo para nosotros y la atracción de nuestra propensión es tan fuerte, ¿no? Durante cualquiera de estas situaciones desafiantes, es fácil pensar que estamos condenados a repetir nuestros patrones hasta el final de los tiempos. Sin embargo, podemos contemplar esta situación desde una perspectiva mucho más optimista. Cada vez que nos descubrimos sucumbiendo a la rutina de una reacción habitual, tenemos la oportunidad de interrumpir el impulso y descubrir una nueva dirección y profundidad en nuestra vida. Cualquier experiencia puede convertirse en un bloqueo adicional o una forma de liberarnos. Por ejemplo, podemos bajar la vista y ver una mosca en nuestra pierna. Si nosotros tenemos la tendencia a sentirnos agresivos con las moscas, puedo seguir este sentimiento y darle una bofetada para matar la mosca. Y eso se convierte en un medio de bloqueo posterior. Estaré sembrando semillas de agresión que dificultan el proceso de despertar de mi corazón. En cambio, incluso si fuera contrario a mi tendencia, si yo fuera contraria, ¿no?, a mi tendencia, podría intentar tener una respuesta amistosa con la mosca. La podría mirar con bondad, dejarla allí o agitar suavemente la mano para que se vaya. Esto hace que la visita de la mosca pase de ser un acontecimiento molesto a ser una oportunidad para sembrar semillas de bondad y tolerancia. Bien. ¿Dónde estaba yo? No estamos condenados en absoluto, porque pase lo que pase podemos empezar a hacer las cosas lo mejor que podamos. Siempre hay algo pequeño que podemos hacer para alterar nuestra respuesta habitual. Podría ser hacer algunas respiraciones conscientes, dar un paso atrás por un momento, darle una vuelta a la manzana para cambiar la energía. Podría ser cualquier cosa, siempre y cuando interrumpa el proceso de escalar nuestro sufrimiento de la misma manera habitual una y otra vez. Bien. Recordemos que esto altera los circuitos de nuestro cerebro. Esperen que la voy a poner ella para el otro lado, porque ponete así. Bien. Si no, no me deja mover la mano derecha. A ver, bien. Entonces, ¿importa o no importa? Otra vez hacernos la pregunta, ¿no? Todo cuenta. ¿Por qué? Porque todo deja una huella en nuestra mente. Pero al mismo tiempo hay mucho espacio para que nos relajemos y apreciemos lo que la vida tiene que ofrecer. Entonces preguntar, ¿importa? Y trabajar con Pashu, que es el discernimiento, transforma gradualmente nuestra mente y nuestros hábitos. Y así podemos llevar una vida virtuosa.
Otra cosa que tenemos que trabajar es superar la polaridad o la polarización. Este es un mundo dual y estamos siempre oscilando entre dos polos, ¿no? Bien, mal, lindo, feo, ¿no? Todo es dual. Bien. Hay muchas maneras de hablar de los problemas de este mundo, pero de una manera u otra todos los problemas tienen que ver con la polarización, porque todos tenemos una tendencia a dividir a las personas, a las cosas, a las ideas en categorías y muy diferentes. De manera consciente o inconsciente, nosotros cargamos con conceptos. Tenemos muchos conceptos. Conceptos acerca de nosotros mismos, de cómo son ellos, acerca de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es digno, de lo que es indigno. En ese marco no existe espacio, no hay término medio, todo está en un polo o en el otro, somos como extremistas, nos vamos de un polo al otro. Bien. Y esto ocasiona sufrimiento. Todos experimentamos dentro de nosotros este sentimiento de oposición. Nunca estamos satisfechos tal como somos. Tampoco estamos satisfechos con cómo son los demás o cómo son las cosas. Sentimos como una aversión a lo que estamos experimentando. No nos gusta lo que sucede y nos queremos deshacer de eso o aquello, ¿no? Esto o aquello. Otras veces, ¿sí?, nuestros sentimientos de oposición se relacionan con el deseo o con la ansiedad. Por ejemplo, es posible que queramos de forma desesperada un objeto o una situación porque pensamos que cuando lo tengamos vamos a ser felices. Ay, perdón. Pero estos deseos, ¿de dónde surgen? De que percibimos las cosas como si estuviesen separadas de nosotras, viéndolas como otro. Estamos atrapados en la polarización. Ya sea que yo esté a favor o en contra. ¿Sí? Mi mente cuando hace este movimiento está tensa, no se relaja. Por eso estamos así. No hay apertura, no hay claridad. Si nos examinamos con atención, descubriremos que esto es así la mayor parte del tiempo. ¿Cómo podemos trabajar con este tema de la polarización? Podemos empezar por hacer un poco de autorreflexión y percatarnos de la cualidad a favor o en contra de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Darnos cuenta, ¿no?, de que estoy polarizado. ¿Vieron? Cuando yo quiero tener razón, por lo general, ¿no?, que me encuentro discutiendo acaloradamente con alguien, queriendo sostener algo, o estando a favor de, qué sé yo, de una idea política o de una situación en la cual yo creo que lo que es correcto es esto, ¿no? Ahí es un buen entrenamiento, darme cuenta de eso. Bien. A veces vamos a tener éxito y otras veces vamos a fracasar en esto. ¿Y qué sucede entonces? Supongamos que sientes una oposición tan fuerte contra alguien que lo empujas o lo golpeas, o algo peor, lo quieres matar, qué sé yo. Bueno, que la situación escale de esta manera le puede pasar a cualquiera. Cuando surge la tormenta perfecta de condiciones frustrantes, no es necesario que seas una persona violenta para perder el control.
¿Qué debes hacer entonces? ¿Cuál es la mejor manera de distanciarte de tu comportamiento marcado por la polarización y volver a este camino de la bodhicitta? Un método popular para lidiar con este tipo de acciones es sentirse culpable. Sí, ya van a ver cómo es. No, pero me van a decir, pero no, ¿cómo? Si nosotros nos queremos deshacer de la culpa, pero ahora van a ver cómo. Si lo que hicimos fue especialmente agresivo o hiriente, esta culpa podría durar mucho tiempo, pero escondernos bajo un estado de culpa no nos ayudará a superar nuestro sentimiento de separación. No contribuirá en absoluto que despertemos. ¿Bien? Fíjense en lo que dice acá Pema Chodron acerca, ¿no?, de lo que hacemos. Nosotros nos sentimos culpables, nos quedamos ahí rumiando lo que hicimos, no sé qué, castigándonos. Bien. En vez de reaccionar a lo que hicimos sintiéndonos culpables, que es lo normal, lo que hacemos, podemos sacar el mayor partido de la situación y usar esta experiencia desagradable para ser más inteligentes. Si empujé a alguien porque me sentía enfadada, puedo empezar a cambiar las cosas simplemente reconociendo mi comportamiento hostil y me puedo permitir ser francamente consciente de que he añadido agresividad y conflicto al planeta, al mundo. Me puedo arrepentir por lo que hice, pero es importante que intente hacer todo lo que pueda para evitar el exceso de culpa, porque la culpa nos atrapa muy fácilmente. Ser consciente, sin castigarme, puede suponer una gran desviación de mis patrones previos de protegerme de mis comportamientos negativos, reprimiéndolos o tratando de ignorarlos. Porque en este momento tengo la oportunidad de convertir mi error en algo positivo. Lo que acabo de hacer me permite ser consciente de la dolorosa realidad de que en todo el mundo, todos los días, la gente se empuja, se dispara, se apuñala, es cruel, de muchas maneras. ¿Y todo esto por qué sucede? Por ignorancia. La ignorancia de nuestra interconexión entre nosotros y nuestra propia bondad básica. Entonces, en lugar de castigarme porque perdí el control, voy a aspirar a ser más consciente de mis propias acciones hirientes y más consciente de cuán extendidas están este tipo de acciones en todo el mundo. Tu acción te abre los ojos a la condición humana, a lo frágil y vulnerables que somos todos. Y esto no es una manera de que nos justifiquemos, pero sí es una manera de practicar el perdón desde la mente una, dándome cuenta que esos pensamientos y sentimientos están en toda la mente. Recuerden que todas las mentes están unidas, ¿no? Entonces es una manera de verlo desde ese espacio, ¿no? Y no siempre achacándole todo a mi persona, porque si no así es que me enredo en el bucle de la culpa. Bien. Comprendo, ¿sí?, y aprendo a estar presente con mis emociones sin dejar que hagan la escalada y pasen a la acción. Tengo que ser consciente de cómo llego a ese lugar tan polarizado, o sea, cómo me voy de un polo al otro. Bien. La idea es que nosotros podamos ser cada vez más conscientes de lo que estamos haciendo y de que nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no? Es preguntarme otra vez, ¿importa? Una vez que vemos lo que está en juego, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean, nos vamos a sentir motivados para aplicar Pashu, que ¿qué era Pashu? Discernimiento, conciencia, atención. Y así nos vamos a ayudar a nosotros mismos a estar más presentes. Bien.
Entonces el nivel más sutil de la polarización es el nivel de nuestra mente. A diferencia de nuestras acciones y palabras, nuestros pensamientos no salen al mundo, pero sí tienen repercusiones. Fíjense, puedo trabajar también a ese nivel. A veces creo que mis pensamientos son insignificantes, pero resulta que estoy sentada pensando de forma inofensiva, por ejemplo. Esa merece que le bajen los humos. Y lo que hizo estuvo muy mal. Lo sé porque pregunté a varias personas y todas están de acuerdo conmigo. Y nos pasamos el día en una corriente de pensamientos críticos y juiciosos sin darnos cuenta de la polarización que estamos creando en nuestra propia mente. Entonces, ¿qué sucede? Los surcos en nuestro cerebro se profundizan con cada pensamiento repetitivo y forman patrones, creencias y actitudes habituales. Estos patrones aumentan nuestra propensión a separarnos y socavan, de forma sutil, nuestro deseo de despertar. También se manifiestan de manera inevitable en nuestra forma de hablar y nuestras acciones. Si yo estoy constantemente juzgando a Pepe, Juan, María, quien sea, en mi mente, porque a veces creemos que porque estamos siendo críticos en nuestra mente no pasa nada. No, no, pasa lo mismo que si lo hablara, ¿no? Entonces, tengo que practicar este puya, discernimiento, atención, conciencia a mis pensamientos y darme cuenta de cómo me gusta pensar críticamente. ¿Mm? La polarización es más problemática cuando yo deshumanizo a las personas. Cuando olvido que las personas a las que estoy juzgando, criticando y con las que no estoy de acuerdo, son en realidad tan plenamente humanas. Esperen que la voy a poner allá. No sabe qué quiere ella. Ponete allá, ponete allá. ¿No? Son tan humanas como nosotros. Y esta deshumanización puede manifestarse como el apartheid o apartheid, la esclavitud, la brutalidad policial, el genocidio. Porque en la mente de todos nosotros existe un determinado nivel de este prejuicio. Si somos honestos con nosotros mismos, veremos que deshumanizamos habitualmente a los demás por muchas razones. Por eso no hay que engañarse, ¿no? Hay que ser honesto con uno mismo, darme cuenta. Podemos condenar a las personas por su comportamiento, criticarlas porque beben, porque fuman, porque se visten horrible. En esos gestos me estoy separando de los demás. Si nos comprometemos a ser conscientes de nuestra tendencia a polarizarnos, vamos a ir cerrando la brecha, porque fíjense que cuando va de un extremo al otro, aquí hay una brecha. Hay que cerrar la brecha. Perdón. Esperen que acá esto lo vamos a pasar. Hay una práctica que se llama igual que yo. Vamos a ver una práctica para poder salir de la polarización también, aparte de lo que ya dijimos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esta práctica? Me voy a un lugar público, por ejemplo, una plaza, un club, qué sé yo, algún lugar donde haya mucha gente. Me siento y empiezo a mirar a mi alrededor. Me concentro en una persona, en algo, en una persona de las que estén por ahí,
aunque no la conozca, ¿no? Y me digo a mí mismo cosas como, igual que yo, esta persona no quiere sentirse incómoda. Igual que yo, esta persona pierde el control. Igual que yo, esta persona no quiere que le caiga mal. Igual que yo, esta persona quiere tener amigos e intimidad. No podemos presumir de saber exactamente lo que otra persona está sintiendo y pensando, pero aún así sabemos mucho sobre los demás. Sabemos que las personas quieren que se las cuide y no quieren ser odiadas. Sabemos que la mayoría de nosotros somos duros con nosotros mismos. Somos conscientes de que a menudo algo nos activa emocionalmente y que de alguna manera queremos ser de ayuda. Sabemos que en el nivel más básico, todo ser vivo desea la felicidad y no quiere sufrir. Si consideramos a los demás desde la perspectiva de igual que yo, contamos con una base sólida para conectar con ellos, incluso en situaciones en las que caer en la polarización parece natural y razonable. Incluso cuando los grupos religiosos extremos, ¿no? que vemos que decapitan a la gente, o un pistolero asesina a personas. Hay espacio para sentir nuestra conexión con los perpetradores en lugar de deshumanizarlos. Bien. ¿Qué haríamos nosotros si nos sintiésemos tan desesperados? No deberíamos sentir que hay algo mal en nosotros si no sentimos actualmente este grado de comprensión y empatía. Es excepcional sentirse así. Como precursor de este nivel de empatía, la tristeza es a menudo más accesible. Por ejemplo, podemos aprovechar el profundo dolor por la situación que se vive en todo su conjunto, ¿no? Sumado a nuestra tristeza por lo que está sucediendo, podemos sentir la tristeza de esos otros que albergan tanto odio, la tristeza de que estén atrapados en un patrón de odio. Como las cosas tienen causas tan complejas y de tan largo alcance, podemos sentir tristeza por las circunstancias en que la ignorancia o el sufrimiento en el pasado crearon el odio que se está manifestando en estos jóvenes ahora. Y así despertamos el corazón roto para nutrir al bodhicitta. Tener compasión no significa que no podamos adoptar una postura. Es importante hablar cuando hemos sido dañados, cuando vemos a otros siendo lastimados y cuando observamos o experimentamos ejemplos de abusos de poder. Es igualmente importante escuchar con atención y sin juicios cuando las personas hablan de sus experiencias y de su sufrimiento. Lo que ha sido disfuncional necesita ser tratado abiertamente. Vivimos en un tiempo en el que los viejos sistemas e ideas están siendo cuestionados y se están desmoronando, y existe una gran oportunidad para que surja algo nuevo. Si podemos aprender a mantener esta separación sin polarizarnos y sin caer en actitudes fundamentalistas, entonces cualquier cosa que hagamos hoy tendrá un efecto positivo en el futuro. Trabajar con la polarización y la deshumanización no terminará inmediatamente con la ignorancia, con la violencia y el odio en este mundo. Pero cada vez que nos descubrimos polarizando con nuestros pensamientos, palabras o acciones, cada vez que hacemos algo para cerrar esa brecha, estamos inyectando un poco de bodhicitta. Estamos profundizando nuestra apreciación por nuestra interconexión con los demás. Estamos empoderando la curación en lugar de interponernos.
Y debido a esta interconexión, cuando nosotros cambiamos nuestros propios patrones, estamos ayudando a cambiar los patrones de los demás. ¿Eh? Ay, no sé qué es esto que toqué acá. Hola, Mar Nieto. Vos sabés que esa misma pregunta me la hice yo, si era aste o acete. Me lo busqué por todos lados, investigué. Inclusive la autora no pone aste, pone acete. Por eso a mí me quedó mal acete, no sé, parece que queda horrible, pero no, está bien, se puede decir acete. Así que no lo voy a cambiar ahora, porque imagínate, te explico algo, Mar Nieto. En YouTube, cuando vos le pones un título a un video, por más que vos después se lo cambies, el algoritmo ya lo cachó con esa palabra. Entonces sí, parece que vos lees otro título, pero por debajo, o sea, por el algoritmo ya queda aste. ¿Eh? Así que lamentablemente no voy a cambiar el título. No, no es un error de ortografía. Así que no te hagas problema. O sea, ya está. Ya es así, ya lo busqué. ¿Eh? No me gustaba mucho el título, pero lo puse porque el libro de la autora se llama así: Hacete amigo de tu mente. ¿Cómo meditar? Hacete amigo de tu mente. Búscalo, Pema Chodron. Bueno, si no, búscalo en internet, que como decía un político acá, le decía a otro político, googlealo. Bien, lo vamos a googlear y lo encontramos. Me encanta cuando la gente te critica, porque es bueno, ¿no? Para saber cómo uno se siente cuando le están dando siempre, haciendo correcciones. A mí es una cosa que todo el mundo, hace un rato estaba leyendo un comentario, que por qué yo no había puesto el nombre del autor del libro ese, de un video que la gente ahora lo está mirando mucho, que no entiendo por qué. Debe ser porque dice yo soy, porque yo soy está de moda. La gente mira títulos modernos que están de moda, todos miran lo mismo, ¿no? Es el efecto masa, como dice Carl Jung. Y me río porque el chico, no sé, o chica, no sé qué era, porque tenía un nombre que no, o sea, hablando de autor, él en su canal, en su cuenta de YouTube no tiene su nombre verdadero. Yo tengo mi nombre, tal cual me llamo, o sea, el canal se llama Es una luz brillante, pero tengo mi nombre verdadero, no tengo un nombre falso. Y me decía que por qué no había puesto el nombre del autor, que era una falta de respeto, no sé qué. Entonces le expliqué que si yo pongo los nombres de los autores de los libros, algunos libros pongo, eh, a veces corro el riesgo de que me manden una, ¿cómo se llama esto? Una sanción por copyright, e inclusive que me cierren el canal. Entonces, ¿por qué me voy a arriesgar a hacer una cosa así? Si es lo mismo, la otra vez puse un mensaje ahí en la comunidad, donde puse que por qué la gente se fija tanto en quién lo dice. No importa quién lo dice. Yo acá me estoy hablando de este libro Pema Chodron y la nombro Pema Chodron. Pero esto lo pudo haber dicho Juanita Pérez también. Nos creemos muy especiales. Es muy difícil, ¿no? Ser espiritual y especial. Bueno, Mar Nieto, espero que hayas entendido lo que te dije y si no, bueno, qué sé yo, lo lamento, no sé. Es así. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? El asunto es poder trabajar con esto de la polarización, ¿no? Vamos a ver un poquito del bello arte del fracaso. A nadie le gusta fracasar. A nadie le gusta equivocarse y menos que te digan que estás equivocado. Como recién me pasó a mí, que Mar Nieto me dijo que es hace. Voy a buscar, mira, porque voy a buscar, mira, yo lo busqué. Es más, porque digo, llegará tilde y dice hacete, hacete
hacete. En montones de videos dice hacete, ¿no? O sea, no está mal dicho hacete. Lástima que yo no sé. Ay, no sé qué es lo que me quiere guardar acá este. Mira, hacete, significado argentino. Hacete, ver significado. ¿Cómo se dice? Hacete o hazte. Dice, segunda persona del singular tú del imperativo afirmativo de hacerse con el pronombre te enclítico. Uso. Para el negativo se emplea el presente del subjuntivo relacionado hacete, vos. Claro, nosotros acá en Argentina hablamos de vos, ¿sí? No hablamos de tú, como en España u otros lugares. Y después hay una pregunta, ¿cómo se dice? ¿Hazte con S o hazte con Z? Se dice hazte con Z. Si quiero poner hazte. Bien. A ver, esperen que estoy buscando otra manera, ¿no? Dice, acá, mira, fíjate. La forma correcta es hazte con Z, mientras que hazte con S está mal, ¿no? Si quiero escribir hazte. Hazte tú, si yo hablara de tú. Pero estamos hablando de vos, ¿no? Es más, hay un programa acá en Argentina de un señor que habla de espiritualidad, que se llama Claudia María Domínguez, que se llama Hacete Cargo. Y dice hacete, no dice hazte. Claro, en España, no sé de qué país serás vos, Mar Nieto, u otros países hablan más del tú. Acá somos todos del vos. Vos, che, vos. Estamos con el vos. Bueno. Era más lindo si me decías algo acerca, alguna reflexión acerca de lo que estamos diciendo del libro, ¿no? Era más constructivo. Cambiás el nombre. Ay, Dios. Así estamos, así estamos. Bueno. Ay. Bien. Nuestro hábito humano natural es esperar continuamente una vida de felicidad y placer. Siempre buscamos la manera de no sentir nada que sea desagradable. Pero solo podemos embarcarnos de todo corazón en un camino espiritual genuino cuando empezamos a tener la inquietante sensación de que este sueño nunca será realidad. A menos que tengamos algún indicio de esta realidad, será difícil para nosotros mismos abrirnos a la totalidad de la vida. Seguiremos con los hábitos que nos mantienen encallados en la ansiedad, la insatisfacción repetitiva. El Buda habló largo y tendido sobre la importancia de trabajar con el ego. ¿Pero qué quiso decir el Buda con ego? Se puede hablar sobre esta palabra de diferentes maneras. Pero una definición, ¿no? Es, que le gusta acá a Pema Chodron, es lo que se resiste a lo que hay. O sea, el ego es lo que se resiste a lo que hay. El ego lucha contra la realidad, contra la indefinición, contra el movimiento natural de la vida. Se siente muy incómodo con la vulnerabilidad y la ambigüedad, sin estar seguro de cómo determinar las cosas. Bien. Eso es el ego. Cuando fracasamos, cuando las cosas no salen como queremos, sentimos nuestra vulnerabilidad de una manera muy cruda y poderosa. Nuestro ego, que no se encuentra cómodo con eso, intenta escapar de esa crudeza. Uno de los métodos más comunes es culpar de nuestro fracaso a algo o a alguien que se encuentra fuera de nosotros. Nuestra relación no funciona, entonces culpamos a la otra persona. O decimos todos los hombres son iguales, todas las mujeres son unas locas. No podemos encontrar un trabajo, así que culpamos a nuestros posibles jefes, a la situación política actual. El otro enfoque habitual es sentirnos mal con nosotros mismos y tacharnos de fracasados. Sea como sea, a menudo terminamos sintiendo que hay algo fundamentalmente malo en nosotros. Y hay una tercera manera, que es entrenarnos a simplemente sentir lo que sentimos.
Me gusta llamar a esto sostener la crudeza de la vulnerabilidad en nuestro corazón. Cuando nos resistimos o intentamos escapar de lo que hay, ay, no sé acá lo que me está guardando esto, escapar de lo que hay, suele haber algún tipo de signo físico, ¿no? Este signo de resistencia sí, es un estrechamiento, ¿no? Una contracción en alguna parte del cuerpo. Cuando sientas este signo de resistencia, comprueba si puedes mantener la sensación de incomodidad por un momento, el tiempo suficiente para que tu sistema nervioso comience a acostumbrarse a ella. Nosotros no queremos permanecer el tiempo suficiente con los sentimientos incómodos. Aunque sea 3 minutos. Parece una eternidad 3 minutos. Cuando yo me permito estar presente con el sentimiento y lo experimento directamente, o me doy cuenta de que no puedo definirlo con tanta facilidad, ese terror o ese enojo se transforma y cambia. El ego quiere resolución, quieren controlar la impermanencia. No sé si se dieron cuenta. Hay personas que creen que no van a morir nunca. Yo digo, qué bien. Es más, aplauden a los que viven muchos años. Son cosas tan extrañas que hace la gente que digo, ¿no? Como si morirse fuera malo. No sé por qué, nadie volvió del otro lado que se ha muerto. Se ve que tan mal no se la pasa. Controlar la impermanencia. ¿Escucharon esto, no? Algo seguro, firme a lo que aferrarse. ¿Qué hay seguro en este mundo? Solo la muerte. De esa seguro que nos vamos a morir. El resto no es seguro. Ay, yo soy tan insegura, dice la gente. Y resulta que, ¿qué seguridad vamos a encontrar en este mundo? Bien. Entonces, congela lo que es fluido. Se aferra a lo que está en movimiento y trata de escapar de la bella verdad de la naturaleza plenamente viva de todo lo que existe. Resultado, me siento insatisfecho, perseguido, amenazado. Pasamos gran parte de nuestro tiempo en una jaula construida por nuestro propio miedo a la incomodidad. La alternativa a esta lucha es entrenarse para mantener la crudeza de la vulnerabilidad en nuestro corazón. Con el tiempo podemos acostumbrar nuestro sistema nervioso a relajarnos con la verdad, a relajarnos con la naturaleza impermanente e incontrolable de las cosas. Soltar el control. Podemos incrementar poco a poco nuestra capacidad de expandirnos en lugar de contraernos, de soltar en vez de aferrarnos. No me quiero morir, no me quiero. Ahora no, un tiempo más, un tiempo más. Cada vez que hacemos la práctica de sostener la crudeza de la vulnerabilidad en nuestro corazón, obtenemos una pequeña visión de cómo son las cosas en realidad y experimentamos cómo nada permanece igual, ni siquiera por un instante. ¿Se dieron cuenta ustedes que ahora piensan una cosa y dentro de un rato están pensando otra? ¿Ah? No podemos hacer que nada se detenga, aunque lo intentemos. ¿Qué quieren? ¿Parar el tiempo? ¿El mundo? Lo que vemos, oímos, olemos, tocamos, pensamos, está cambiando constantemente. Incluso nuestras emociones más pesadas y desagradables no tienen solidez en estos términos.
Hay un video musical de la canción Pretty Hurts de Beyoncé, donde ella capta perfectamente lo que es sentirse un fracasado. Su sentimiento es muy crudo y lo evoca muy bien en la canción. Ay, no sé qué será esto que se me viene a cada rato acá. Y te das cuenta de que a pesar de que ella es un éxito rotundo y todo va como ella quiere, no podría haber hecho el video a menos que tuviera alguna experiencia real de lo que se siente al fracasar. Cuando somos capaces de sostener la crudeza de la vulnerabilidad en nuestro corazón, podemos usar esa energía para crear poesía, escritura, danza, canciones. Podemos hacer de ella algo que conmueva y se comunique con otras personas. Si nos cerramos a nuestros sentimientos desagradables, sin conciencia ni curiosidad, si siempre nos enmascaramos o tratamos de hacer que nuestra vulnerabilidad desaparezca, de ese espacio salen las adicciones de todo tipo. De ese espacio sale la agresión. De ese espacio nacen los golpes, la violencia contra los demás, todas las cosas desagradables. En cambio, si yo puedo ir más allá de la culpa y otras formas de escape, y me permito sentir la cualidad de la carne cruda y sangrante de mi propia vulnerabilidad, me puedo adentrar en un espacio en el que sale a la luz la mejor parte de mí, mi valentía, mi amabilidad. Todo surge de ese espacio. Todos tenemos un enorme potencial y sin embargo permanecemos encerrados en un pequeño mundo temeroso que está cimentado sobre el deseo de evitar lo desagradable, lo doloroso, lo inseguro, lo impredecible. Existe una riqueza inmensa e ilimitada que podríamos experimentar si acostumbráramos por completo a nuestros sistemas nerviosos a la realidad abierta e incierta de cómo son las cosas. Existen sonidos que nunca has oído, olores que nunca has olido, visiones que nunca has visto, pensamientos que nunca has tenido. El mundo está lleno de potencial para abrirse cada vez más y más y para experimentarlo de forma cada vez más amplia. Cuando aprendamos a sostener la crudeza de la vulnerabilidad en nuestro corazón, seremos capaces de experimentar nuestra mente y nuestro corazón como si fueran tan vastos como el universo. Bien. Voy a hacer una pausa y después continuaremos con este libro. Voy a tratar de ver si lo podemos terminar hoy, ¿no? Bueno, espero que dentro de un ratito nos volvamos a encontrar.
sé qué es lo que guardé. Bueno, a ver si aparezco. Ahí aparezco. Bueno, estamos de vuelta acá con este libro de Abrazar lo inabrazable de Pema Chodron. Habíamos quedado en la parte esta que se llama El camino de no rechazar. En el budismo le llaman a las enseñanzas budistas, le llaman este camino de no rechazar la analogía del loto y el barro. El loto echa raíces en el barro, se eleva a través del agua fangosa hasta traspasar la superficie y florece como una hermosa flor que deleita a todos los que la ven. El loto representa la belleza y la pureza de nuestra naturaleza fundamental, nuestra bondad básica. ¿Y qué hay de ese barro pegajoso y desagradable? Simboliza todo lo negativo que hay dentro de nosotros, todo lo que nos gustaría superar, nuestra confusión, nuestros hábitos autodestructivos, nuestra tendencia a escudarnos tras una mente polarizada y un corazón cerrado. Cuando trabajamos con estas negatividades, ¿qué hacemos? Las superamos y descubrimos esta bondad básica que está por debajo y alcanzamos nuestro pleno potencial como seres humanos. Aunque esta profunda analogía ha ayudado a muchas personas a lo largo de los tiempos, se puede malinterpretar si creemos que contiene un elemento de rechazo. Podemos pensar que el objetivo es rechazar la parte de nosotros que simboliza el barro en favor de la parte representada por el loto. Podemos esperar deshacernos de todo lo repulsivo y quedarnos solo con lo que consideramos bello. Pero este enfoque lo único que hace es intensificar la lucha contra nosotros mismos y añade otra capa a nuestros conflictos emocionales internos. Una de las frases de Rinpoche es esta, la del camino de no rechazar. Él escribió: las enseñanzas de sabiduría nos dicen que no rechacemos nada de nosotros mismos y que abracemos todos los aspectos como si fueran iguales, porque el oro es lo mismo que el polvo, el loto es parte del barro. Cuando experimentamos sentimientos dolorosos, desagradables, duros, de cualquier tipo, por lo general tendemos a aumentar la emoción o a reprimirla. Esto sucede sin que nos demos cuenta de que lo estamos haciendo, pero cuando somos más conscientes de lo que sucede en nuestra mente, podemos pensar que debemos luchar contra nuestros viejos hábitos y emociones que se encuentran fuera de control. Podemos reaccionar en función de ideas de bueno y malo, digno e indigno. Pero las enseñanzas nos animan a ir más allá de estos juicios limitantes, que se caracterizan por la polarización, para no ponernos en contra de y dejar de luchar. Podemos adoptar una actitud, en cambio, más radical. Podemos reconocer todas las cosas que consideramos negativas de nosotros y abrazarlas como lo haríamos con nuestras llamadas cualidades positivas. Esto puede parecer una idea muy atrevida y emocionante. ¿Cómo la ponemos en práctica? ¿Cómo adoptar esta actitud contraintuitiva cuando nuestras emociones y neurosis impactan con fuerza, de manera dolorosa? El primer método que se nos sugiere es que cuando surge algún sentimiento no deseado, el primer paso es sentirlo tan plenamente como sea posible en ese momento, sostener la crudeza de la vulnerabilidad en mi corazón, respirar con ella, dejar que me toque, que me habite, abrirme plenamente en ese instante y luego hacer que ese sentimiento sea aún más fuerte, más intenso.
hasta que ese sentimiento se vuelva tan pesado que pueda sostenerlo en mi mano. En ese momento agarro el sentimiento y luego lo suelto, como que flote, como si fuera un globo en el espacio. Esto no es una práctica para deshacernos del barro, sino una forma de poner en perspectiva nuestras emociones, nuestros pensamientos y problemas. Y en lugar de intensificar, reprimir o rechazar, nos ponemos en contacto con el sentimiento. Lo avivamos y luego permitimos que entre en un nuevo contexto, el vasto espacio del universo que todo lo acomoda. El segundo método se llama Tonglen. Tonglen. Esa práctica del Tonglen yo la subí en un video en el canal, que también hubo, no sé, una persona que me puso un comentario que estaba todo mal lo que decía la Pema Chodron y que no era así. Qué sé yo. Bueno, no sé. Yo les comento que me pareció muy bonita. La práctica se llama Tonglen y significa enviar y tomar. ¿Qué hacemos con esta práctica? Invertimos nuestras tendencias habituales de aferrarnos al placer y rechazar el dolor, o aferrarnos a la comodidad y rechazar la incomodidad, de aferrarnos a lo que queremos y rechazar lo que no queremos. Estas tendencias que están cimentadas sobre el miedo y la confusión son las que nos impiden despertar. También son los principales obstáculos para nuestra capacidad de estar ahí para los demás y ayudarles a despertar. Cuando practicamos Tonglen, coordinamos nuestra mente con nuestra respiración. Con cada exhalación enviamos y con cada inhalación tomamos. Comenzaré con el aspecto de tomar, que tiene una conexión más obvia con el tema de no rechazar. En cada inhalación, imagina que inspiras las cosas desagradables que normalmente rechazarías. Si sientes miedo y no quieres experimentar esta sensación, la ansiedad nerviosa, acelerada y angustiosa, en lugar de hacer algo rápidamente para deshacerte de ella, la inspiras. En lugar de reaccionar, la acoges con satisfacción y te abres a ella. La respiras llevándola a tu corazón. Y a medida que sigues absorbiéndola en cada inhalación, imagina la sensación de que tu corazón se expande cada vez más, llegando a ser tan amplio como sea necesario para que se relaje completamente ante estas sensaciones. También puedes llevarla a todo tu cuerpo, imaginando que tu cuerpo es un espacio abierto, capaz de acomodar cualquier sentimiento. Es como si fueras al cielo, permitiendo que todas las nubes pasen a través de ti, sin rechazar nada de lo que surja en ese espacio. Comienzas respirando algo que estás sintiendo personalmente, pero luego amplías tu alcance para incluir a todas las personas que están sintiendo lo mismo. Es cultivar la actitud de estar dispuesto. A veces podemos dudar con esta parte de la práctica porque tenemos miedo de lo que estamos respirando. Es posible que nos encontremos respirando de forma superficial, como si estuviéramos preocupados porque nos vamos a contagiar de algo, ¿no? Ese miedo al contagio, ¿no? Ya lo hemos experimentado bastante. Si hacemos Tonglen para alguien con una enfermedad, puede ser que tengamos miedo de que esto pueda hacer que contraigamos la dolencia, que nos la contagiemos. Pero Tonglen no nos infecta con nuevas formas de sufrimiento, que ya no estén dentro de nosotros. Sana nuestro propio dolor al conectarnos con la experiencia universal de estar vivos.
En la medida en que podemos abrirnos a nuestra propia incomodidad, podemos abrirnos también a la de los demás y viceversa. Esto es así porque en realidad no hay ninguna diferencia entre nuestro dolor y el de los otros. El miedo es miedo, la tristeza es tristeza, la ira es ira, la ansiedad es ansiedad. Ya sea que yo lo llame mío, tuyo, son cualidades flotantes que todos compartimos. Cuando respiras tu ansiedad, te abres a la ansiedad como un todo, la ansiedad total en este mundo. Puedes respirarla, relajarte con ella, hacer amistad con ella y así liberarte de ella. Y al mismo tiempo puedes pedir el deseo de que todos los demás seres también estén libres de su propia ansiedad. A veces, cuanto peor nos sentimos, más profunda es nuestra práctica de Tonglen. Cuando experimentamos de forma aguda las emociones dolorosas, entendemos con más claridad por lo que están pasando los demás. Esta comprensión intensifica nuestra compasión. Hace que queramos eliminar el dolor de los demás tanto como queremos eliminar el nuestro. Le da sentido a nuestra vida. Cuanta más compasión tenemos hacia otros, más podemos sentir y disfrutar de nuestra bondad básica. Por esta razón, las experiencias adversas, si sabemos cómo afrontarlas sin rechazarlas, son el medio más poderoso con el que podemos despertar. El aspecto de enviar, que tiene, recién vimos el aspecto de tomar, ahora vamos a ver el aspecto de enviar, que tiene el Tonglen, es el de exhalar. Cuando exhalamos, imaginamos que enviamos a otros seres todas las cosas beneficiosas y placenteras que deseamos para nosotros. Por ejemplo, si estoy pensando en una persona sin techo, puedo exhalar comida y refugio. O puedo enviar otras cualidades universales, como la bondad, el bienestar, la relajación, el afecto. En el caso de las personas sin techo, puedo enviarles el sentimiento de ser amadas, porque sabemos lo importante que es para esa gente sentirse amada, porque se sienten marginados por la sociedad. El aspecto de enviar del Tonglen enriquece nuestras vidas de dos maneras. Por un lado, nos ayuda a aumentar nuestra compasión y cariño por los demás. Por el otro, nos ayuda a dejar atrás la tendencia a aferrarnos a lo que nos gusta de forma poco realista y dolorosa. Los dos aspectos de enviar y tomar se refuerzan y se apoyan mutuamente, por lo que lo más efectivo es alternarlos. Cuando inhalamos y nos abrimos a nuestros propios sentimientos no deseados y a los de los demás, cuando abrazamos lo no deseado, descubrimos una mayor amplitud en nuestro corazón y nuestra mente. Nos sentimos aliviados por no estar batallando contra cada experiencia desagradable que surge. Cuando exhalamos, podemos enviar esta espaciosidad y este alivio a otros que también están batallando contra sus sensaciones. Cualquier libertad interior y satisfacción que hayamos obtenido a través de nuestra práctica de no rechazar, podemos ofrecerla a todas las demás personas que necesitan estas cualidades. Podemos hacer que nuestra bondad básica irradie desde todo nuestro cuerpo hasta que impregne todo el espacio. Solo cuando aprendamos a abrazar plenamente todos los aspectos de nosotros mismos, aprenderemos a abrazar a todo el mundo. Todos tenemos momentos en que apreciamos lo que vemos tal como es. Nos relajamos, aceptamos nuestra experiencia sin querer cambiarla. Sentimos como que en ese momento todo está completo.
La idea de apreciar las cosas tal como son es simplemente muy accesible, pero también es muy profunda. Perdón. Claro, no nos sentimos así todo el tiempo. El primer paso es darme cuenta de la importancia de cómo elegimos orientar nuestra mente. Podemos encontrarnos con que habitualmente ponemos el foco sobre lo que nos falta. Tenemos pensamientos como: soy indigno, me falta algo, el mundo está lleno de problemas. Así vamos a ver imperfección donde quiera que miremos y siempre nos vamos a sentir insatisfechos. Para empezar a sanar esta orientación negativa, un enfoque sencillo es practicar tomando nota de lo que apreciamos. Podemos anotar incluso las cosas más ordinarias, como la forma en que la luz incide en la cara de alguien o se refleja en un edificio. Puede ser el sabor de nuestro almuerzo, una pieza de música, una voz que se oye. Podemos hacer un esfuerzo para apreciar lo que tenemos, ¿sí? Prestar atención a los desconocidos que me encuentro en mi vida diaria es otra práctica. Ver a ese otro, ¿no?, sintiendo esta sensación de empatía, aunque no la conozca. Cuando hago este esfuerzo para prestar atención a los demás y usar nuestra imaginación así, de esta manera, empiezo a sentir lo mismo con todas las personas. En sus enseñanzas sobre el loto y el barro, Anam Thupten dice: todos los defectos que existen forman parte de nosotros. Comienzan a sanar por sí mismos cuando los aceptamos como son. Podemos usarlos como fertilizantes para nuestro crecimiento interior. Reconocerlos sin negarlos o hacer maniobras en torno a ellos es la clave. Esta práctica de aceptar y dejar ser es un enfoque más radical que la práctica del Tonglen. ¿Podría ser realmente cierto que nuestros hábitos neuróticos y patrones disfuncionales comenzaran a sanar por sí solos si permanecemos presentes con ellos, en lugar de dejarnos arrastrar por ellos o huir? Anam Thupten recalca que este reconocimiento valiente de nuestros fallos no implica recrearse en sentimientos de culpa o vergüenza. Se trata de no ocultar nada a la propia conciencia. En lugar de reaccionar de una manera u otra, podemos simplemente elegir no ocultar nada de lo que hay en nuestra mente. Podemos considerar que todo lo que observamos simplemente es la maduración de semillas kármicas. Todo lo que surge en nuestra mente y nuestro corazón no es más que nuestra experiencia natural. Incluso nuestras buenas y malas cualidades son temporales e insustanciales. Cuando siento que me cierro, me endurezco y me tenso, puedo usar el tal como es como antídoto. Es un mantra que se puede aplicar sobre la marcha. Decir simplemente: esta experiencia es completa tal como es, o estoy completo tal como soy, es una manera de pillarte en el momento en que empiezas a dividir tu experiencia por la mitad, en esto contra eso, o en yo contra ti. Es una manera de pescarte justo cuando empiezas a endurecerte debido a una percepción dualista de la situación. Una visión que de forma inevitable acarrea tensión e insatisfacción.
La bondad básica es como el brillo imparable. Esto significa que tarde o temprano, no importa cuán tercos, perezosos o dubitativos seamos, la confianza en nuestra bondad básica y en la bondad básica del mundo despertará en nosotros. Es inevitable. La maravillosa ironía de este viaje espiritual es que nos encontramos con que solo nos conduce a ser tal como somos. El estado sublime de la iluminación no es más que el conocimiento pleno de nosotros mismos y de nuestro mundo, tal como somos. El resultado último de este camino es algo tan sencillo como ser plenamente humano, y el beneficio final que podemos aportar a los demás es ayudarles a que se den cuenta de su humanidad plena, tal como son. ¿Y cómo se hace en este mundo para no perder la esperanza? Algo que parece ser que hemos perdido todos, ¿no? ¿Cómo se hace en este mundo para no perder la esperanza? Había un hombre que llevaba muchos años trabajando para erradicar la violencia de las bandas callejeras en Los Ángeles y siempre tenía que buscar financiación para su trabajo, y en las propuestas que redactaba tenía que ser muy positivo. Todo progresa, se producen cambios, todo es estupendo. Y aunque ha tenido éxito a la hora de ayudar a las personas a conseguir trabajo y encontrar una dirección positiva en sus vidas, cuando escribe esas propuestas, él sentía que estaba siendo hipócrita. Le parecía que las cosas pueden parecer bonitas sobre el papel, pero en realidad la situación no está mejorando. Casi todos los días se enteraba de alguna tragedia. Un hombre rehace su vida, tiene un buen trabajo, una familia, y luego un buen día está lavando su coche, le disparan y lo matan. Y todo ese buen trabajo se terminó. Es muy fácil en esta situación perder la esperanza. Pero aunque hay muchas situaciones que parecen irremediables, es importante no perder la esperanza. La pregunta entonces es, ¿cómo? ¿Cómo hacemos para no permitirnos caer en una espiral descendente debido a una mentalidad de desesperanza y negatividad? Algo esperanzador es escuchar una y otra vez por parte de personas que ven mucha bondad básica en las personas. Bien. La razón por la que a menudo empezamos a perder la esperanza es que las emociones consiguen que nos enganchemos a ellas. Podemos enfurecernos de forma justificada contra el gobierno, el jefe, pero sean cuales sean las circunstancias, una vez que nos alteramos, perdemos nuestra eficacia, perdemos nuestra habilidad para comunicarnos, nuestra capacidad de hacer lo que más a menudo está a nuestro alcance. Cuando nos enganchamos a algo, cuando nos enfadamos, estamos resentidos, tenemos miedo, somos egoístas, empezamos a actuar de forma un poco inconsciente. Perdemos nuestro pashu. Pashu, recuerden que era discernimiento, conciencia, atención. Nuestra conciencia de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, nuestra forma de hablar, nuestra mente. En este estado es demasiado fácil dejarse llevar por la espiral descendente. El primer paso para darnos alas a nosotros mismos es notar y reconocer cuándo no estoy siendo consciente. Si no lo hago, no hay nada que pueda mejorar. ¿Cómo puedo cambiar algo si no soy consciente de lo que está ocurriendo? Puede parecer complicado ser consciente del hecho de que no soy consciente. Pero si presto atención a cuándo empiezan a crisparse mis nervios, podré leer las señales. Cuando me engancho a algo, pierdo la sensación de que todo el mundo tiene la misma vulnerabilidad.
de que todas las personas tienen el mismo deseo de ser felices y de evitar el dolor. Me aíslo de la condición humana. Imagina que estás en un lugar hermoso, lleno de lujo, de comida, de compañía agradable. Todos quisiéramos estar así todo el tiempo. Pero si estoy en una atmósfera así, es complicado relacionarme con cualquier tipo de sufrimiento. Puede ser que escuche la noticia de que en un atentado hubo personas que salieron volando por los aires. Pero el mensaje no me llega realmente. Luego esta situación de estar aislado debido a que pierdo la esperanza. Aquí se pierde la capacidad de discernir la bondad básica de las personas. Pierdo mi habilidad de discernir lo que se puede arreglar y lo que no. Pierdo la confianza. Y por eso es fácil entrar en un ciclo descendente de desánimo, una visión autocomplaciente de que yo mismo y la humanidad no valemos la pena. El hecho de permitirme ser consciente, o no, conlleva enormes implicaciones, no solo para nosotros, sino para todos. Si un número suficiente de personas tiene confianza en la bondad básica y en nuestra capacidad para tirar de nosotros mismos y estar ahí, presentes, cuando los desafíos son grandes, en lugar de hundirse, todos nos haríamos más fuertes. Bien. Cuando uno toma conciencia, lo primero que descubre es por qué ha permanecido inconsciente tantos años. Ser consciente significa que tienes que sentir plenamente lo que sientes, que a menudo soy vulnerable y crudo. Tengo que encontrar la polarización en mí mismo. O sea, generar suficiente valentía para sentir la vulnerabilidad de ver mi propia neurosis, en lugar de derrumbarme y esconderme. Cuando busco con sinceridad la polarización en mí misma, a menudo veo que cierro en banda y veo al otro como el problema. Me doy cuenta de que muchas personas ven a otros seres humanos como adversarios, llenos de defectos, en contraste con mi propia ausencia de defectos. La gente siempre se ha apresurado a recordarnos que tenemos esos hábitos. Pero no puedo verlos si no me observo a mí mismo con detenimiento. Cuando yo pongo el foco sobre mí, tomo conciencia de mi polarización. Bien, acá esto lo paso porque son ejemplos. La manera de no perder la esperanza es darme cuenta de que todo lo que hacemos es importante. Puede ir de cualquiera de las dos maneras. Si nos ponemos a la defensiva, nos cerramos y sucumbimos a la inconsciencia. Si nos permitimos sentir nuestra vulnerabilidad, si permanecemos de pie cuando queremos derrumbarnos y nos abstenemos de atacar cuando nos provocan, tenemos un efecto positivo en el mundo general. Mantener nuestra propia confianza y bienestar beneficia a todos, porque la felicidad es contagiosa. Bien. Y ahora vamos a tocar un tema que también nos compete a todos, que es cómo ir más allá de esta zona de confort. A veces estamos muy comoditos en cómo estamos y movernos de esa zona de confort, bueno,
nos cuesta bastante, ¿no? Porque parece ser que ahí no estamos bien, no pasa nada, ¿no? Pero salir de la zona de confort es todo un desafío. Cuando las cosas se ponen realmente duras, cuando estás asustado, solo, enfadado, cuando todo se está desmoronando, en los momentos difíciles, ¿dónde te refugias? Por lo general, escriben. Las personas a las que se les pregunta esto, o dicen, ¿no? Me refugio mirando Netflix. Como en exceso. Me distraigo, salgo de shopping. Los budistas hablan de refugiarse en las tres joyas. El Dharma es la enseñanza del Buda. El Sangha es la comunidad de personas que también están en el camino del despertar. Rinpoche solía describir la mayoría de los tipos de refugio como neurosis de confort. Cuando los bebés necesitan consuelo, se chupan el dedo. Cuando las cosas se ponen complicadas para los adultos, hacemos una versión propia de chuparse el dedo. Así que la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué es mi pulgar? Hay un libro llamado Refugio Verdadero, de Tarchin Hearn, que habla de cómo la gente en su centro de Dharma recita un canto cada mañana en el que se refugian en el Buda, el Dharma y el Sangha. Pero luego les pide que piensen con detenimiento dónde se refugian en realidad cuando los tiempos son complicados. Supongamos que se refugian en las series de televisión. Su consejo es que lo llamemos por su nombre. Cuando estás a punto de empezar la reproducción del capítulo, junta las palmas de tus manos y di: me refugio en Netflix. O si lo tuyo es la comida, cuando estás a punto de abrir la nevera, junta las manos y di: me refugio en la nevera. Me refugio en este sándwich de mantequilla de cacahuate que me voy a comer a las 2 de la madrugada. Para profundizar en este tema, es útil utilizar un modelo que describe el proceso de crecimiento inventado por el psicólogo soviético Lev Vygotsky en la década de 1930, desarrollado más recientemente por PageWorks, donde dice: abrazar lo inabrazable. Este modelo se puede ilustrar con un diagrama que muestra 3 círculos concéntricos. El círculo más interno es la zona de confort. A su alrededor está la zona de aprendizaje o zona de desafío, y el círculo más externo se llama zona de riesgo excesivo, ¿no? Como si tuviéramos un círculo para la zona de confort, pegadito a este está la zona de aprendizaje y más grande está la zona de riesgo. O sea, como si fueran 3 círculos, ¿no? Bien. La zona de confort es lo que más nos atrae. Es donde preferimos pasar el rato. No hay nada malo en ver una película. Bien. Pero si paso el resto de toda mi vida tratando de estar cómodo, viendo Netflix cada noche y comiéndome el sándwich de mantequilla y cacahuate, es un problema. La zona de aprendizaje es el lugar hacia donde nos prolongamos más allá de nuestra comodidad. Supongamos que tengo un problema con ser tacaño y está profundamente arraigado en ti. Para ti, regalar cosas es como regalar tu suelo, supone una amenaza para todo tu ser. Puedes acceder a tu zona de aprendizaje si decides regalar algo muy pequeño, ¿no? ¿Qué sé yo? Un bolígrafo. Bien. La idea de regalarlo a veces supone que experimentes un poco de repulsión. Y esto puede
desencadenar un profundo apego y problemas de seguridad. Pero cuando lo doy, entro en mi zona de aprendizaje. Siento la incomodidad y veo que a pesar de que di la lapicera o el bolígrafo, sobreviví a ello. Al día siguiente puedo regalar otra cosa. ¿Sí? Un poquito más, me cuesta un poquito más. Provocar un poco más la zona de aprendizaje. Y ahí voy a crecer un poco más. El círculo más exterior de este modelo, que es la zona de riesgo excesivo, es como estar en la parte más profunda de la piscina cuando yo no sé nadar. No estoy listo para ir ahí a esa zona. Y si me obligo a estar en esta zona, me voy a traumatizar porque voy a sentir como que voy a perder algo muy importante. Entonces, estas tres zonas son muy personales. La zona de riesgo excesivo de una persona puede ser la zona de aprendizaje de otra. No siempre es igual, ¿no? Lo interesante es que cuanto más dispuesto esté a salir de mi zona de confort, más cómodo me voy a sentir en mi vida. Y más fácil me va a resultar relajarme en las situaciones que antes me daban miedo y repulsión. Pero si yo me quedo todo el tiempo en la zona de confort, cada vez me voy a hacer más pequeño. ¿Sí? Porque creo que la puerta me hace sentir protegida. Bien. Pero cuando más tiempo yo intento protegerme del peligro, más miedo voy a tener. Y más amenazada me voy a sentir. A veces solo tenemos que decir, necesito estar en mi zona de confort ahora porque estoy estresada y eso me ayudará. Bueno, bien, honramos eso, pero a veces podemos descubrir que nos estamos engañando. Y nos podemos decir honestamente, ¿no?, que me estoy engañando. Bien. El sabio tibetano Togme Sangpo escribió las 37 prácticas de los bodhisattvas, que bueno, que los budistas leen mucho esto, ¿no? Y en cada una de sus estrofas da consejos de cómo vivir como un bodhisattva, una persona cuya más elevada aspiración en la vida es despertar para el beneficio de todos. En un verso describe de manera conmovedora por qué un estilo de vida orientado a la comodidad resulta insatisfactorio. La felicidad desaparece en un instante, como una gota de rocío sobre una brizna de hierba. Basar tu comodidad en cosas que no duran es una estrategia inútil para vivir. Incluso cuando obtienes algo que siempre has deseado, el placer que experimentas dura poco tiempo. El ejemplo más conmovedor es el de enamorarse. Esa parte del brillo inicial, la luna de miel, puede durar un par de años. Entonces tienes dos personas viviendo juntas, que es cuando realmente se empieza a vivir en la zona de aprendizaje. Por eso las relaciones pueden ser tan poderosas para nuestro crecimiento espiritual. Si la relación va a continuar, es inevitable que haya una prolongación de una zona a la otra. Ahí es cuando empiezas a profundizar. La idea de que la felicidad desaparece como una gota de rocío podría sonar deprimente, pero aquí la intención es señalarnos la libertad. Aferrarse a cosas que siempre están cambiando es una táctica de la zona de confort. Es lo que nos mantiene en el samsara, la famosa rueda del samsara, un círculo vicioso. Cuando me resisto a la realidad, estoy en el samsara. La única manera de liberarme del samsara es despertar a la naturaleza abierta de las cosas. Esto requiere aventurarme a visitar la zona de aprendizaje, donde me encontraré con una ausencia básica de fundamento. Pero debido a que si voy a ese espacio
no voy a tener nada a qué aferrarme, por lo general eso nos resulta intimidatorio. Por eso tendemos a escondernos en cuevas. ¿Mm? Y nos volvemos egocéntricos. Encendemos un fuego enorme de odio. Agitamos el río de la lujuria. Nos revolcamos en el barro de la pereza. La agresión, la pasión y la ignorancia, lo que se conoce como los 3 venenos, son el resultado de no conectarnos con nuestra bondad básica. El Tonglen es una de las prácticas más efectivas para cambiar nuestra actitud en lo que respecta a la comodidad. Bien. Esperen que esto lo voy a pasar. El tema de que nosotros le ponemos etiquetas a todo. Hola Mirna, ¿qué tal? Tenemos una tendencia muy fuerte a etiquetar. Etiquetar significa calificar, jerarquizar, bueno, estar en la polarización, que es lo que venimos hablando, ¿no? Nosotros subestimamos el poder de la mente. La forma en que trabajamos con las cosas puede transformar lo que parece existir. Trabajar con lo interno tiene la capacidad de transformar lo externo, aunque no de una forma lineal, a la que yo pueda apuntar con un dedo. Bien. La forma en que etiqueto las cosas es la forma en la que aparecen. Miren qué frase esta, ¿no? Ver que la forma en que etiquetamos las cosas es la forma en que aparecen no significa que yo deje de trabajar en las circunstancias externas. A veces las circunstancias externas necesitan ser cambiadas de una manera concreta y responsable. ¿Mm? Pero si yo no trabajo en mi propia mente y en mis percepciones, no va a ocurrir ninguna revolución profunda, ningún cambio profundo. A menos que nos demos cuenta y trabajemos con nuestras proyecciones, no podremos reducir el sufrimiento dentro de nosotros mismos. Tampoco podremos cumplir nuestro anhelo de despertar. Las 37 prácticas de un bodhisattva contienen una serie de versos que tratan sobre cómo trabajar con circunstancias difíciles en tu vida, cambiando la forma en que yo las etiqueto. No habla de situaciones que normalmente parecían mis peores pesadillas, que me roben, que me griten injustamente, que mi hijo se ponga en mi contra, sino que da consejos sobre cómo convertir el suceso doloroso en una oportunidad para despertar. Por ejemplo, aunque alguien te humille y te denuncie delante de una multitud, piensa en esa persona como tu maestro y hónrala humildemente. Cuando alguien nos trata de una manera tan poco amable, nuestra reacción natural es pensar en esa persona como si fuera un enemigo, junto con algunas etiquetas negativas. Esta persona que humilla y denuncia se puede convertir en mi gran maestro. Pero ¿cómo va a ser alguien que me atormenta mi maestro? La razón es que para despertar tenemos que aprender a dejar de luchar contra la realidad. Tenemos que vencer a nuestro ego
lo que se resiste a lo que hay. Digamos que tengo un grano, me sale un grano acá en la nariz, ¿vieron qué horrible los granos en la nariz? Purulento, así. He descubierto una manera de mirarme en el espejo sin verlo, y cuando salgo a la calle lo tapo con una, ¿cómo se llama esto? Maquillaje. No puedo enfrentarme al hecho de que tengo esa cosa horrible en la cara. Entonces resulta que pasa por ahí un niño de 4 años, se me acerca y delante de toda la gente me dice: ¿qué es esa cosa tan grande que tenés en la punta de la nariz? Este niño está dando un vistazo cercano y personal a mi ego. Me está mostrando dónde me estoy resistiendo a la realidad y dónde tengo que aflojarme. De esa manera se puede decir que ese niño es tu maestro. Makchik Labdrón, una gran practicante tibetana, tenía una lista de sugerencias radicales para desengancharnos de nuestro aferramiento al ego. La primera de ellas es: muestra tus faltas ocultas. En lugar de ocultar nuestros defectos y estar a la defensiva cuando son expuestos, es mejor ser abiertos con respecto a ellos. Si te has mirado bien en el espejo, has superado tu vergüenza y has aceptado plenamente el grano tal como es, no necesitas que nadie revele tu falta oculta. Le podemos decir al niño: bravo, bravo, buena observación. Pero esta respuesta solo es realista que la den aquellas personas que han recorrido un largo camino en su práctica de abrazar lo inabrazable. Hasta que lleguemos a esta etapa, vamos a necesitar que otros nos señalen los granos para que nos sintamos más cómodos cuando somos dueños de ellos. No tiene que tratarse de una gran humillación. Alguien nos dirá algo que nos exponga una vergüenza oculta. La actitud de querer crecer a partir de todo lo que te llega te permite utilizar la etiqueta maestro en lugar de imbécil, insensible o mocoso. Como dice Antonio Blay, ¿no? Lo que no aprendes por discernimiento, lo aprendes por sufrimiento. ¿Por qué no ver todo lo que te ayuda a crecer, por desagradable que parezca, como tu maestro? ¿Por qué no ver a tus enemigos como amigos espirituales? Bien. Tenemos que trabajar con el nivel en el que estamos y permitir que se produzca una transformación gradual. Nunca subestimes el poder de la mente. La forma en que se trabaja con las cosas puede realmente transformar lo que parece ser. Trabajar con lo interno tiene la habilidad de transformar lo externo, aunque no de una manera lineal a la que se puede apuntar con el dedo. Por ejemplo, si trabajo con mi propia agresividad, todo el mundo parece más amigable, ¿no? Bien. Nuestro trabajo interno tiene un profundo efecto en cómo voy a percibir luego el mundo externo. Por eso tengo que prestar atención a la forma en que yo etiqueto las cosas. A ver. Rinpoche usaba la expresión etiqueta aleatoria para ayudarnos a que nos demos cuenta de la arbitrariedad de cómo hablamos y pensamos a menudo sobre las cosas. Si hablas en inglés, usas la palabra chair
para el objeto silla, ¿no? En rumano dices scaun. En zulú es ¿cómo se lee esto? Isilalo. Es solo un objeto neutro y luego le ponemos una etiqueta. Por supuesto, necesitamos el lenguaje para poder coexistir y hablar de las cosas. Pero sucede algo extraño cuando el objeto, el sentimiento o la persona que etiquetamos se convierte en una etiqueta real en nuestra mente. Creemos en nuestra designación. Si desarrollamos demasiada fijación hacia nuestra etiqueta, olvidamos que la naturaleza de las cosas es fluida y abierta y que cambia continuamente. ¿Bien? Perfecto. O sea que dejar de etiquetar. Todo lo que surge en la experiencia es tu propia mente. La mente misma es libre de cualquier limitación conceptual. Comprende eso y no entretengas las fijaciones de sujeto-objeto. Esta es la práctica de un bodhisattva. Bien. La primera línea de esta estrofa, que dice todo lo que surge en la experiencia es tu propia mente, habla de nuestra tendencia a confundir la forma en que etiquetamos las cosas con la forma en la que realmente son. La palabra tibetana sem, que se traduce como mente, se refiere a la mente conceptual, la mente que etiqueta, juzga, compara, solidifica, concretiza. Ese verso dice que no experimentamos nada de forma directa. Huelga decir que se trata de una afirmación provocativa. Salvo en raras ocasiones, siempre hay algo que recubre nuestra experiencia, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestros tira y afloja mentales y emocionales. Me levanto por la mañana, escucho la lluvia cayendo sobre el tejado y puedo etiquetar el sonido como calmante, relajante. Me gusta y quiero que dure. Pero si resulta que yo ese día iba a ir a un picnic al aire libre, para mí eso es horrible ahora, es una mala noticia. Quiero que termine de llover. Zen es la mente que se toma las cosas muy en serio y las hace muy sólidas. Es lo que desarrolla fijación en yo contra ti o contra ellos. Esto contra aquello. Todas nuestras reacciones emocionales, todos nuestros hábitos y todo nuestro karma surgen de esta mente. Se podría decir que Zen crea todo nuestro mundo. En realidad, lo que surge en nuestra experiencia no es ni bueno ni malo, ni correcto ni incorrecto. No obstante, gastamos mucha energía y sufrimos mucho porque creemos en todos estos conceptos. ¿O no? El siguiente verso es: la mente misma es libre de cualquier limitación conceptual. Por mente misma nos referimos a algo más profundo que nuestra mente que etiqueta y concreta. Es la mente de la conciencia abierta, libre de fijaciones. Cuando me conecto con la mente misma, experimento la naturaleza libre de etiquetas, que es ver las cosas tal como son. Puedo seguir usando etiquetas como árbol, porque para referirme al árbol tengo que nombrarlo, ¿no? Sin confundir esta etiqueta con la realidad que subyace debajo.
Comprende eso y no entretengas las fijaciones sujeto-objeto. ¿Qué son las fijaciones sujeto-objeto? Si pruebas el helado de chocolate, tiendes a tener la sensación de que existe un yo que está degustando el helado. El sujeto yo y el objeto helado son dos cosas separadas. Pero esta separación no existe en la experiencia directa de saborear el helado. En esa experiencia directa no hay yo o eso, solo existe el sabor. La separación sujeto y objeto es una forma sutil de etiquetado. Y la parte final del verso es: esta es la práctica de un bodhisattva, trascender la mente fija y conectarse con nuestra verdadera naturaleza, o en este caso trascender Zen y conectarse con la mente misma. Esto es algo que podemos practicar. Conocer este estado de conciencia abierta es una de las prácticas más importantes. Cuando relajamos nuestra mente en la conciencia abierta, nos volvemos uno con nuestra bondad básica. Bien. Practicar la conciencia abierta es un proceso gradual de regresar continuamente a ver lo que estamos viendo, oler lo que estamos oliendo, sentir lo que estamos sintiendo. Pase lo que pase, el método es soltar las cosas adicionales y volver a lo que hay aquí. La lluvia en la mañana no es buena o mala, ni amenazante ni reconfortante. Ni siquiera es lluvia, es solo lo que es. Todo es exactamente lo que es, bello, pero en última instancia indescriptible. Si seguimos haciendo esta práctica, desarrollaremos una confianza inquebrantable de que esta forma de ser libre de conceptos está en perfecta armonía con cómo son realmente las cosas. Y esto nos da seguridad de nuestra conexión con los demás y de nuestra bondad básica. Bueno, creo que por hoy vamos a dejar este. Hacete. Es correcto. Sí, claro. Es lo que le dije a la chica esta, Mar Nieto. Claro. Yo también lo busqué en Google porque después me agarró otra vez la duda, ¿viste cómo es, Mirna? Pero bueno, las personas nos fijamos en estas cosas. ¿Sí? Es asunto de los conceptos y las etiquetas. Nuestra mente es muy como, bueno, acá en Argentina ahora no sé, porque yo ya, mis hijos son grandes, pero había un payaso que se llamaba Piñón Fijo, que el piñón fijo es la parte esa de la bicicleta que siempre está dando vueltas lo mismo, ¿no? Y no puede salir de ahí. Bueno, así estamos todos. Hay que abrirse, hay que abrirse. Es la mejor manera de sanar. Bueno, Mirna, te agradezco este ratito que estuviste ahí y nos veremos dentro de un rato con otro tema para seguir charlando. Voy a tratar de ver si puedo hacer las cosas así en directo para no hacerlas grabadas porque les digo, es que no me alcanza el tiempo. A veces ahora, en este momento, de mi experiencia, me resulta más sencillo compartir los libros así en vivo que grabarlos.